es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común este sábado con Bárbara Anderson. Me da muchísimo gusto. Muchas gracias por esta invitación. Las grandes periodistas mexicanas, te has metido en temas de negocios. Siempre. Te has metido en temas de periodismo del corazón. Ahora traes un libro, Los dos hemisferios del lugar, en el que vamos a hablar mucho, que te mete también a la ciencia. A un área que no pensaba que iba a entrar. Una mujer de una enorme cantidad de curiosidad. Vamos a comenzar aquí como comenzamos siempre. A ver. ¿Cómo la niña Bárbara se nos vuelve tan curiosa allá en la ciudad de Córdoba, hija de un herrero, ¿no? En situación económica de crisis? A ver, remítenos a tu infancia, Bárbara. Bueno, soy de un pueblo muy chiquitito en Córdoba, en Argentina, que se llama La Cumbre. Se llama así porque está en la punta de una montaña. Es un pueblo como de 3.000 habitantes, no mucho más que eso. Y es un pueblo al estilo de Valle Bravo, es un pueblo de fin de semana. La gente de la ciudad de Córdoba se va los fines de semana a este pueblo que es un poco turístico. ¿Tu padre qué se dedicaba? Mi papá era herrero. Ajá. Tenía una fábrica, hacía herrería artística, hacía rejas, era una persona increíblemente creativa, que también había tenido una infancia muy, muy difícil, que quedó huérfano a los 8 años y tuvo que mantener casi a toda su familia. Entonces era una persona muy trabajadora y intelectualmente muy curioso. Había terminado solamente la primaria, pero leía todo el tiempo. En mi casa se compraban 2 diarios por día. Creo que de ahí viene un poco la curiosidad por el periodismo, porque era los domingos hasta 3 diarios. Era Clarín, La Nación y La Voz del Interior, que era de mi pueblo. O sea, no se quedaban con una sola versión de los hechos. No, y no sé aquí en México, pero allá estaba la segunda de La Razón, que era el diario que salía por la tarde. Entonces se compraba el diario de la mañana y el diario de la tarde, con algunas modificaciones, pero el diario estaba muy presente y era el círculo de conversación, más que la televisión. Entonces, desde ese momento siempre me encantó el diario. Siempre había cosas increíbles en el diario que contar. Tenías 14, la familia entra en crisis económica y él te llama y te dice, necesito que ayudes, que aportes. No, la verdad es que no me lo dijo. No tenía que ser muy tonta para ver que en mi casa las cosas estaban muy mal. Entonces sí avisé que iba a trabajar. Entonces me dijeron, no, pero tienes que estudiar, tu responsabilidad es estudiar, nosotros vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero a los 14, ¿trabajar de qué? Trabajé de guía en un museo. Lo único que había en La Cumbre, porque te digo que era un lugar de fin de semana, era un museo, la casa de Manuel Mujica Lainez. Manuel Mujica Lainez fue un escritor muy famoso de Argentina. Escribió Bomarzo y un par de obras muy, muy conocidas. Y había sido periodista también. Y decide irse a este pueblo en la montaña a pasar sus últimos años de su vida. Y su casa se convirtió en una casa museo. Y en ese momento me di cuenta que este tipo era fantástico, que el haber sido periodista a él le permitió, después se casó con una multimillonaria, pero le permitió viajar mucho. Y yo tenía una curiosidad fabulosa por viajar. O sea, yo no sé por qué la cigüeña me dejó en un pueblo tan chiquito. Todos los recortes internacionales del diario, ¿no? De lugares exóticos. Moría por conocer Nueva York a los 14 años. Y entonces dije, tengo que encontrar alguna profesión que me permita viajar, porque esto me encanta. Y me di cuenta que el periodismo es una de las maneras más divertidas de ser pobre, pero que te pagan por viajar, que a veces tienes que hacer entrevistas afuera, y creo que elegí bien en esa parte. A ver, no se puede decir que tengas de arranque la especialidad de negocios. Hoy se te conoce mucho por tu columna Nada Personal, justamente sobre negocios, pero en realidad sí has cubierto distintos ámbitos del periodismo. Distintos ámbitos. A ver, cuéntame ese primer recorrido. ¿Qué traías ganas de hacer? ¿Grandes entrevistas? ¿Te veías como Oriana Falachi? ¿O te veías haciendo crónicas de viaje? ¿O te sentías Gabriel García Márquez? O sea, ¿qué era lo que te movía? Me encantaba Gabriel García Márquez y
y su manera tan particular de encontrar historias en todos lados. O sea, esa capacidad de decir, todo puede ser una historia periodística. O sea, esta pared tiene una historia, esta alfombra puede ser una historia, este sillón tiene un montón de historia. Eso realmente me impactó mucho. Y el único lugar donde había una vacante, la verdad, de trabajo era en una revista que se llamaba Mercado, que era una revista parecida a Expansión, que fue a la que vine luego en México. Y yo no sabía nada de negocios, la verdad. Y empecé acomodando fotos, poniendo pie de fotos, poniendo algún título mal escrito, mejor escrito. Y ahí empecé a hacer entrevistas y me di cuenta de que había muy poca gente haciendo periodismo de negocios, por lo menos en Argentina. Muy poca gente entrevistando empresarios. Era algo que estaba muy desarrollado en Estados Unidos o en el resto de Latinoamérica, pero en Argentina era como un tabú entrevistar a los empresarios. Mal gusto. Sí, y era como el éxito empresarial está mal visto, siempre los empresarios tenían algún lado no sexy. ¿Tú crees que es la cultura peronista la que lleva a ver mal a los empresarios? Yo creo que sí, llevamos 70 años de peronismo, acaban de regresar. Y sí, había mucho pudor y los empresarios no contaban todo lo que hacían y era difícil encontrarle la vuelta a empresarios que tampoco eran tan multinacionales como aquí en México. Y sí encontramos en una revista luego que entré a trabajar que se llamaba Punto Punto una manera de contar historias de negocios más divertidas, más perfiles. Ahí hay una frontera que yo todavía no tengo clara, que es entre el periodismo de negocios y luego el periodismo, ¿cómo lo quieres llamar? Más de la revista Quién, de la revista Hola, pero siempre hay vasos comunicantes, es decir, por lo menos los mismos rostros salen en ambas revistas. O políticos o empresarios. Y tú has hecho ahí un poco un viaje entre estas dos. Un switch, sí. Me tocó aquí en México eso. Eso no te toca en Argentina. No, en Allá Argentina, solo estabas haciendo negocios. Sí, solo negocios. De hecho, estuve en una pasantía en El País en un momento en el 2000 y estuve 6 meses en la sección de negocios también. Hasta que llegue el 2002, la gran crisis argentina, creo que fue una de las más grandes. Y recuerdo que en ese momento el dueño de la revista nos dijo, voy a cerrar porque no hay ni papel, no había papel para pasaporte, para hacerte más claro el tema, no había dinero, todo se hacía por trueque. Entonces, si necesitabas sacarte una muela, le tenías que hacer un trueque al dentista y llevarle un pastel y el pastelero, era una cosa de locos. Y entonces él dice, bueno, les voy a dejar que se queden en la redacción una semana para que manden currículum, yo usen el teléfono, era muy generoso en eso. Y yo dije, a ver, los únicos que van a ganar en este país, porque estaba absolutamente devaluado, son los que tienen vacas porque exportaban soja. No tengo ninguna de las dos cosas, pero puedo exportar letras. Y decidí mandar desde Sarah Palin en Alaska hasta Bolivia a todos los medios que se me ocurrían o que aparecían en internet de negocios. Y diciendo, ni siquiera el currículum, soy Bárbara Anderson, vivo en el culo del mundo y sé escribir notas de negocios. Y uno de los primeros que me contestó fue Roberto Morán, que era el editor en ese momento de Expansión. Me dice, ay, qué bueno que me escribes, porque justo me han pedido una nota en la revista de cómo hacen las empresas mexicanas para operar en un país sin moneda, sin bancos. Era el corralito bancario. Hacía 6 meses que los bancos tenían una placa de acero en el frente. Y en ese momento, que era 2002, México no podía exportar capitales. Vivían todavía de las remesas como ahora, ¿no? De las remesas de Western Union, pero no podías mandar. Pero me dice, tenemos una oportunidad. Acabamos de ganar la licitación para hacer la revista de Mexicana de Aviación, en paz descanse, que se llama Vuelo, y parte del acuerdo que tenemos con ellos son algunos boletos liberados. Entonces, vete a Buenos Aires, te doy un boleto de avión y te vienes a cobrar las notas a México. Le dije, Roberto, con toda la confianza de no conocerte, no tengo dinero. O sea, de alguna manera voy a llegar de Córdoba a Buenos Aires, pero una vez que llegue a México no tengo ni para tomar un taxi, ¿no? Hace 6 meses que no tengo un billete. No te hagas problema, me dice, te vamos a buscar con un coche. Y te alojamos en un hotel en la zona rosa, donde tenemos también un intercambio, se llama Hoteles La Misión. Entonces vuelvo al pueblo y le cuento a mi mamá, y me dice, mamá, estás completamente loca. ¿Vos conocés la revista? No. Y te vas a ir a México con un señor que no conoces, que te paga el boleto de avión, te va a ir a buscar al aeropuerto y te lleva a un hotel. Suena a trata de personas. Suena que va a terminar en Tijuana arriba de una mesa. Le dije, bueno, no tengo físico para eso, pero me he hecho el lance. De última... ¿Estabas soltera en ese momento? Sí, sin compromiso, nada. 26 años, sí. Era una locura. Llego a México y me encuentro un señor flaquito con el cartel que decía Bárbara Anderson, me sube en un auto. Te llevo a un hotel. Me llevó a un hotel, de ahí me llevó a la redacción y acababa de mudarse Expansión a una casa muy bonita que tienen en Constituyentes. Y me acuerdo perfecto, Ricardo, un recuerdo sensorial de esa visita. Se acaban de mudar y empecé a sentir el ruido de la impresora soltar papel. Yo hacía meses que no escuchaba una impresora chuc, chuc,
soltar hojas. Yo decía, están imprimiendo cualquier cosa, están imprimiendo una nota cuando el papel es muy caro. Me acuerdo que me pagaron las 2 notas, eran una soncera de dinero, pero ya hacía el cálculo con la hiperinflación en Argentina al 300% diario. Y era como Gardel en ese momento. Así yo decía, todo lo que voy a pagar con todo este dinero. No veía la hora de volverme a mi casa. Y en ese momento Clemente Serna, que era dueño de Expansión, me invitó a comer, pensó que hacía mucho que no comía, y me dijo, tenemos un puesto vacante en México, de editor adjunto de Expansión. ¿Te interesaría presentarte? De plano. De plano, yo... Por las 2 notas, la visita, la historia, la Sí. biografía. Dije, ¿será una ¿Algo cámara más? oculta esto? Sí. Me dice, no, pero le dije, a ver, primero, soy reportera, no soy editora, y conozco los rangos, y ser editor involucra llevar equipo, en pedir notas, no es mi especialidad. Cortemos aquí. Y de regreso me dices cómo te quedas desde 2002 a la fecha y te vuelves mexicana. Muchas gracias. Estamos con Bárbara Anderson. No se vaya, aquí no hay lugar común, como usted puede ver. No hay lugar común, Bárbara. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Periodista con una biografía extraordinaria. Vamos apenas Un lado B. llegando a México. ¿Por qué Clemente Serna decide que tú debes No sé. ocupar un lugar tan importante como el segundo de a bordo en la revista, en la única revista de negocios de la época? Sí. En ese momento me acuerdo que Clemente Serna me mandó con Javier Martínez Steines, que era el director editorial de todo el grupo, y Gabriel Martínez me entrevista y le fui igual de sincera. Le dije, Javier, yo entiendo que ustedes están muy emocionados, pero soy reportera, o sea, recién llego, no conozco nada de México, conozco El Chavo, Fox, porque me tocó entrevistarlo cuando fue a Argentina en su precampaña, y that's all. ¿Cuánto podrás tardar en aprender de México? Me dice, México es muy fácil. Y yo, ¿en serio? Me dice, aprendiendo de 5 o 10 empresarios, ya. Esos 5 o 10 empresarios manejan el país todavía. Nada, tipo de cambio, la inflación, esto es muy estable. Es encargar notas, recibirlas, pulirlas, publicarlas. Esto es muy sencillo. Le dije, pero es que primero no conozco México, segundo no estoy capacitada para esto, me parece. Hagamos una cosa. Me dice, volvete a Argentina y te mando una propuesta económica por correo. Si te sirve bien, probamos 3 meses, que es lo que dura un boleto abierto de turista. Y si no funciona para ti o para nosotros, seguimos con esta cosa de golondrina rara que vienes cada tanto a cobrar en efectivo. Entonces me volví a Argentina y nos llaman a una reunión en la redacción para avisarnos que la revista cerraba, y en ese instante siento ¡pac! Que entra un correo de Javier Martínez Steiner con una propuesta muy buena. pobre en ese momento. Nada, ahora cuando le pienso, para Argentina era, no sé, era una cosa de locos. Era un sueldo que nunca me hubiera imaginado, y me pagaban un viaje al año a Argentina para visitar a la familia. Y miro esa propuesta y miro que mi jefe nos estaba corriendo y dije, sí. Ya, se acabó. Ahorita voy para allá. Quemo las naves. Literal, me vine con una mochila y dije, pruebo 3 meses. Entras a Grupo Expansión cuando el grupo más está en expansión. Estaba en está expansión, creciendo estaba llegando John Reuter, que había traído a Estados Unidos, y vine, crean quién. Era un momento bollante. Y te preguntaba hace un momento, empiezas a participar en el desarrollo de esos otros productos editoriales que han sido exitosísimos, que no son de negocios, pero sí son de negocios, y sobre todo son un muy buen negocio. Sí. A ver, ¿cómo es esa migración tuya en realidad, a ese periodismo que me cuesta trabajo poner el adjetivo todavía? Porque no es exactamente del corazón, no es de la farándula. No. Primero estuve 8 años en expansión, conociendo México. No era tan rápido para decir en 3 meses uno lo conoce, no. Y hay más de 10 empresarios. Sí, por supuesto. Y me empezó a llamar mucho la atención de que faltaba como frescura en la revista. La revista era muy igual, ¿no? Las 500 empresas, los 100 empresarios, los 30. Faltaba más caras diferentes. Entonces un día en una reunión me dijeron, bueno, pero caras diferentes como que, no sé, le dije, qué sé yo, los Tigres del Norte. ¿Cómo? Le dije, no sé, a lo mejor los Tigres del Norte podemos hacer una nota. Pido una entrevista con ellos. Me acuerdo que me fui a San José, California, a entrevistarlos, con todo el cliché del mundo de imaginarme unos rancheros arriba del escenario, y me encuentro con The Tigres Inc., una organización, un board, ellos hablando en inglés, en perfecto traje de Hugo Boss, con todas las empresas armadas. Me mostraron al CEO, al CFO. Yo decía,
¿qué es esto? Hicimos una nota increíble de la banda de los $350 millones, que era lo que ellos facturaban en un año de moverse con su avión particular por todo el mundo. Necesito migrar al presente. Ahora nos reencontramos con ese momento. Te casas en México. Me caso en México con un cordobés. Conocí un cordobés en México. En un lugar donde hay 6 millones de hombres mexicanos, conocí un cordobés. Y tienes 2. 2 mexicanos. Y Luca es uno de ellos. Luca es el primero, tiene 8 años, sí. Y te ha cambiado la vida. Acabas de publicar el libro Los 2 hemisferios de Luca, que es un texto que yo recomiendo muchísimo, donde incluye viaje a la India. Sí. A ver, vamos despacio. Sí, hay ¿Quién que es respirar. Luca y por qué incluye un viaje a la India? Luca es mi primer hijo. Nació el 14 de octubre de 2011 en un parto fatal. Tan fatal que le dejó un daño permanente en el cerebro. Luca tiene parálisis cerebral en su grado más profundo. O sea, Luca jamás pudo comer por sus propios medios, jamás pudo moverse por sus propios medios, no controlaba nada de su cuerpo. Lo único que podía hacer era mover los ojos y con eso se trataba de comunicar de alguna manera. Fue como si me hubiera atropellado un torto en esa noche. Cambió mucho, esta Bárbara inquieta, frescura, venía de una carrera, desde que aterricé en México no había parado. Tenía 200 personas a cargo, era una ejecutiva que, manito en cintura, hacía muchas cosas y me pegué contra la pared, contra algo que no podía manejar, contra algo que con todo el entusiasmo del mundo que le pusiera no se iba a mover, con toda la energía que yo traía no iba a lograr que hiciera nada. Me costó mucho, yo creo que fue el momento más... La otra vez en tu cuestionario te decía, es como la epopeya aristotélica, ese momento en que el protagonista pasa de la felicidad a la total tristeza. Pasé por todas las etapas del duelo, que es tener un hijo con discapacidad, desde la negación, la frustración, el enojo, la culpa. Cargué con la culpa de la situación de Luca hasta hace muy poco tiempo. Y sin embargo, con tu marido, mucho equipo desde el primer momento. Fantástico. O sea, ha sido mi mejor socio. Y hemos hecho muchas cosas juntos y empezamos a movernos y empezamos a aprovechar esta curiosidad periodística para buscar lo que sea, donde sea. Hay una silla de ruedas más liviana, hay un tratamiento nuevo, hay unas inyecciones insólitas en India, en Italia, hay un médico en Canadá que hace unas operaciones raras, hay unos implantes que hacen en Nueva York. Nos empezamos a mover por todos lados, nos volvimos unos obsesivos del tema. Los médicos en México a veces no te explican mucho lo que es la parálisis cerebral y te juro que avanzamos un montón en averiguar cosas. En ese derrotero, y aprovechando también que uno tiene permanentemente contactos periodísticos, en una entrevista con un empresario, con Jesús Vizcarra, yo venía de una noche fatal con epilepsia, es una de las consecuencias de la parálisis cerebral con Luca. Él me vio súper cansada, le conté lo que me pasaba y me dijo, sé de un médico en la India que está haciendo algo raro con el cerebro, no sé muy bien qué es, pero este es el teléfono y me marcó en ese momento. Despertamos al médico en la India, le conté lo que nos pasaba y él dijo, bueno, justo estoy investigando cómo ordenar las señales eléctricas en el cerebro, en el caso de la epilepsia, y le va a parecer una locura lo que le voy a decir, pero estoy generando tejido nuevo en el cerebro. Entonces, para casos como Alzheimer, Parkinson, un stroke, un ACV o parálisis cerebral, tenemos ya solución. Y fue como, literal, fue como si hubiera visto el dedo de Dios así en Miguel Ángel que me tocaba la cabeza, me cambió en ese momento la vida. Fue en 31 de octubre de 2014, me acuerdo perfecto. Y a partir de ahí empezó toda una pelea por tratar de llegar a la India. Tardamos 3 años en conseguir el primer turno para un niño occidental en hacer este tratamiento en India. Viajamos en el 2017, en julio, sin nada. O sea, nos fuimos sin la promesa de que vaya a ocurrir nada. Kumar nos dijo que no sabía si iba a funcionar en Luca. Nuestro neurólogo pensó que nos íbamos a un ashram a rezar para que algo suceda con él. Estaba muy preocupado porque con la epilepsia, dice, entiendo que esta máquina aplica rayos magnéticos y electricidad en la cabeza. No sé si le van a hacer un shock, no sé si lo van a matar en la India. 4 sesiones lleva. 4 tratamientos de 28 días cada uno. Con esto que se llama Cytotron. razonamiento magnético. ¿Qué es exactamente? Es resonancia magnética
circular, pero el aparato, el device se llama Cytotron. Es un aparato que desarrolló un científico en la India que es físico, matemático, biólogo y ingeniero eléctrico, que hace 30 años empezó a hacer estudios sobre la regeneración de tejidos, él le llama la ingeniería tisular, sobre todo para reconstituir tejidos que no crecían naturalmente. Empezó con cartílagos, luego con huesos, y después dijo, a ver, si yo ya puedo hacer crecer huesos y cartílagos, ¿qué tal si le mando una señal contraria? Básicamente este aparato lo que hace es enviar una señal muy precisa a las proteínas que se encargan de actuar sobre las células. En algunos casos para hacerlas crecer, en el caso de las neuronas o los huesos, o para prohibirle que crezcan, como en el caso de los tumores. En la India este tratamiento ya está aprobado por la FDA de la India, por el COFEPRIS de la India, para tratamientos de cáncer. Es muy famoso en la India. Inhibe el crecimiento de un tumor. Esto es algo distinto. Esto es instruirla para que desarrolle, tejido. Para que conecte cosas que en el cerebro no están conectadas. No están conectadas. El cerebro tiene 40 señales químicas que le prohíben crecer. Y hay una explicación para eso, porque si te creciera el cerebro, deberías aprender a caminar cada 2 años, porque cambiarías tus neuronas y deberías volver a aprender. El cerebro es una máquina que aprende por sí misma. Pero él logró desconectar esas 40 señales y durante 1 hora, durante 28 días, le envió una señal a las células madre que se encargan de volver a parir, para decirlo de alguna manera, neuronas y empezar a tapar los huecos que hay en el cerebro. Cuéntame qué pasa con Luca después de estos tratamientos. ¿Quién es hoy? Durante el tratamiento. Me acuerdo que en el día 20 del primer tratamiento estábamos en la sala de espera, ya lo notábamos como, ligeramente los chicos con parálisis cerebral tienen muy rígido el cuerpo y su cuerpo empezó a estar más suave, las manos abiertas, yo nunca se las había visto abiertas, la boca abierta. Era más fácil bañarlo, vestirlo, lograba levantar un poco la cabeza. Y recuerdo que estábamos en la sala de espera de este instituto y pasa este médico que se llama Kumar y se acerca y le dice, Luca, dime Kumar. Y entonces lo miro y dije, no sabe hablar, no puede hablar. Kumar. Y yo, ¿alguien está grabando esto, por favor? Luego te mando el video. No, prenden los teléfonos. Le dije, por favor, Luca, dice de nuevo Kumar, habla. Es la primera vez que te escucho en 7 años. Por Dios, ¿qué dijiste? Y me miraba y se reía y volvió Kumar a decir, no, se lo voy a decir yo. Ese es Kumar. Y Luca, Kumar. Y me quedé impactada, te juro, porque primero que esperaba que su primera palabra fuera mamá, pero escuché su voz por primera vez en 7 años. Me sonrió por primera vez, chistosamente en 7 años. Llegamos al hotel y lo estaba bañando. Yo siempre lo tengo que bañar con un bikini en una tina porque no se sostiene y veo que se agarra de las manijas y se trata de incorporar. Y yo, ¿qué es este chico? O sea, he vuelto a parir otro hijo en la India. Nunca había sentido sabores. Entonces, me acuerdo que habíamos comprado una paleta de sandía. En la India son muy aromáticos todas las cosas. Y la paso cerca de él y veo que hace el chupa y me mira como diciendo, esto es una maravilla. Ese primer viaje fue impresionante. O sea, parí un hijo del otro lado del mundo. Ahora hoy llega a su escuela caminando. Hoy tiene una grúa. No camina, tiene una grúa que empuja, va a primer grado, está comiendo por la boca, de tener 3 o 4 convulsiones por semana que me dejaban en el Hospitalito del Español internada, este año tuvo una sola. O sea, su actividad epiléptica bajó en un 85%, medido por electros de su neurólogo, que cuando volvimos a México, su neurólogo se quedó tan impactado como tú ahora, que dijo, yo tengo que volver a aprender neurología. O sea, desde Ramón y Cajal, hace 400 años, que me dijeron que esto no es posible. Si uno toma un tequila, se le rompen las neuronas. Imagínate con esto. Y él se fue a la India. Se tomó un avión con su propio presupuesto y se fue a la India a hablar con Kumar para que le explicara la tecnología detrás de esto. Y cada uno de los viajes ha ido mejorando. Pues estás contando solo una parte de este texto que me impresionó muchísimo. Los 2 hemisferios de Luca está ahora en librerías. Si quiere usted seguir conversando como yo quiero seguir conversando con Bárbara, hágalo a través de este libro y no sabes cuándo te agradezco. No, ya a ti. Recorrido biográfico y este último momento que sí descuadra y te da una esperanza enorme. Eres una locomotora. No, ahí entendí esta famosa frase que nosotros repetimos mucho los periodistas de la información es poder. El hecho de saber que hay esto,
que el futuro de la medicina puede ser tan maravilloso. Ahora veo a los compañeros de Luca en silla de ruedas y no me dan pena porque sé que hay cosas para ellos, que se van a recuperar. Te voy a hacer preguntas muy rápido de siempre. Ok. Lo primero que te venga a la cabeza. Palabra favorita. Fuerza. Palabra que más detestas. Discriminación. Sonido que más te gusta. La risa de Luca. Sonido que no soportas. El despertador. Si no hubieses sido periodista, ¿qué habrías hecho de tu vida? No me imagino que hubiera sido. Lo tenía muy claro desde muy chica. Un día vas a dejar este planeta y alguien saldrá a recibirte y hará un balance o un epitafio en una tumba tendrá que hacer un balance. ¿Qué te gustaría que dijeran ahí? Lo que decía mi abuela, tienes que dejar los lugares mejor de lo que los encontraste. Pues has dejado este lugar mejor de lo común que normalmente se encuentra. Bárbara, encantado. Nos vamos próximo sábado 7 de la tarde. Aquí no hay lugar común.